Buen día amigos y amigas, es un gusto saludarles y narrarles el tercer capítulo de la serie La Manada, un nuevo comienzo, con el capítulo 3, El sobreviviente. El plomizo aprendió dos duras lecciones, una cuando su manada fue destruida por el Alfa Negro, quien estuvo a cargo de la muerte de sus padres, y al entender que a pesar de que su nueva manada comenzaba a formarse, esta no quedaría fortalecida sin multiplicarse. Lamentablemente su primera camada fue asesinada por invasores, a pesar de que casi logró la muerte del líder de estos, porque un oso grizzly completó la masacre. No estaba conforme porque los demás estaban vivos y él no podía hacer justicia solo. Durante varios días estuvieron en ese lugar, recuperándose, que primero fue su guarida, y cuando estaban a punto de emigrar, fueron sorprendidos. La café durante varios días estuvo buscando a sus crías. La mayoría estaban desmadejadas frente a sus ojos, y otras quizás estarían cubiertas por la nieve, como la que encontraron. Solo estuvieron pocos días ahí. Luego, al ver que el clima comenzaba a recrudecerse, partieron para otro lugar con mejores condiciones naturales. Así pasó cerca de un año. Afortunadamente, otra nueva camada se acercaba, y con ello la esperanza de que se multiplicaran, pero ahora lo harían con mayores medidas de seguridad. Sin embargo, en ese trágico acontecimiento, el pequeño lobo café avanzó por la nieve, por su fuerte instinto de supervivencia. Escuchó claramente los sonidos de lobos invasores, y al ver que todos corrían a enfrentarlos, él sabía que perderían al escuchar que los gruñidos provenientes de los intrusos eran mucho más fuertes que los de ellos, y doblegaban en número a los suyos, por los que emprendió la huida sin pensarlo mucho. A punto de desfallecer esa misma noche, fue encontrado por don Daniel, quien gustaba de poner trampas para cazar conejos. Tenía tiempo intentando atrapar algo porque la suerte no le sonreía y tomó otro camino tratando de buscar alguna presa. Afortunadamente logró encontrar dos alces que estaban destrozados, pero por fortuna uno tenía bastantes partes comestibles todavía. Tomando un gran pedazo se retiró, porque a pesar de llevar su rifle sabía que los lobos responsables de esta matanza serían presentes y casi seguro lo atacarían. De repente vio algo que estaba tirado por ahí. Se acercó para ver y alcanzó a detectar un pequeño bulto. Vio el pequeño cuerpo. Pensó que estaba muerto y lo levantó por curiosidad. Al revisarlo sintió que respiraba y pronto lo levantó para meterlo entre su ropa para calentarlo. Después de varias horas llegó a su cabaña, donde ya lo esperaba su mujer con sus dos hijas. De inmediato lo pusieron cerca de la fogata para intentar que se calentara y reaccionara, porque por lo visto moriría de frío. Sin embargo, sobrevivió, y don Daniel y su familia lo adoptaron a pesar de saber que era un lobo. Las hijas le pusieron de nombre el sobreviviente, porque lo encontraron a punto de morir. El señor también tenía dos perros que al verlo por primera vez lo relegaron porque olía a algo salvaje. Sin embargo, poco a poco fueron aceptándolo. También porque Manuela, la esposa de don Daniel, y sus pequeñas amas, Victoria y María, las hijas, la integraban en sus juegos. A los 6 meses creció, y al ver que su amo llevaba el chocolate y al teniente a cazar, él se fue habituando, aprendiendo de ellos a rastrear y a olfatear. Sin embargo, su naturaleza salvaje lo dominó y comenzó a desarrollar las propias estrategias de cazar para localizar a sus presas y atraparlas. Aunque no era lo suficientemente fuerte, lideraba a los tres por su velocidad y resistencia, y cuando la presa era pequeña, éste la seguía hasta alcanzarla sin depender la distancia que hubiera. Rápido la inmovilizaba y muchas veces la mataba por sus impulsos y esperaba para entregarla a su amo. El sobreviviente, como era llamado, creció rápido, dejando atrás a sus compañeros de hogar. Sin embargo, Daniel lo amarraba cuando salía a comprar víveres, porque era común que otros perros callejeros trataran de intimidarlo, sin lograrlo, y se arriesgaban a que éste lo lastimara seriamente. Este se acostumbró a la compañía humana y pronto estableció un vínculo de pertenencia con la familia y los otros perros. Él actuaba como si estuviera dentro de una manada, porque su comportamiento era de lealtad ante sus líderes, a don Daniel y a sus amas. A todos ellos obedecía y defendía en caso de peligro. Por la noche, este era soltado con los demás para cuidar la casa, pero su amo lo vigilaba más por su naturaleza salvaje. Sin embargo, las manadas de lobos, cuando escaseaba la comida, rondaban por estos lugares y comúnmente pasaban cerca aullando, poniéndose de acuerdo para hacer algo. En una de esas ocasiones, un integrante de una manada se dispuso a atraerlos para que lo siguieran, por lo que se acercó mucho a la cabaña y el chocolate y el teniente pronto lo siguieron.
tratando de ahuyentarlo y agredirlo si pudieran alcanzarlo. Pero este lobo inteligentemente bajaba la velocidad, dándoles oportunidad de alcanzarlo. Sin embargo, era una trampa bien diseñada. Esa noche don Daniel metió al sobreviviente porque algunos de sus vecinos irían de cacería y no querían que los molestara, porque ya le habían advertido que controlara a su lobo porque era salvaje y bien podía matar a alguien. Así que esa noche, al escuchar cómo sus dos perros corrían ladrando para seguir al intruso, abrió la puerta, solo un poco para llamarlos y evitar que siguieran al lobo. El sobreviviente, intuyendo el peligro y siguiendo su instinto natural de defender su territorio, con su fuerza pasó al lado de su amo y se echó a correr porque iba dispuesta a unirse a la cacería del extraño. Este lobo solo era un señuelo por un grupo de 3 que estaban dispuestos a cazar a uno de estos para alimentarse. Corrió despacio para simular que lo alcanzaban y buscó un lugar cerca de los árboles donde ya lo esperaban los demás. El teniente, un perro negro de gran envergadura, quiso mostrar su liderazgo y emprendió la emboscada, pero de pronto fue alcanzado por 2 lobos que de inmediato lo atraparon, uno del cuello mientras que el otro tomaba un costado de él para inmovilizarlo, y que el primero no tuviera gran resistencia para asfixiarlo o quebrarle las vértebras. El chocolate, al intentar defender a su compañero, fue detenido por el astuto lobo que sirvió de carnada. Los 2 perros estaban en desventaja por el número, además de que eran pequeños para esa especie de lobos. Y pronto solo se escuchaban los chillidos de agonía y de dolor que se apagaban del teniente que estaba a punto de morir, cuando de pronto el sobreviviente llegó y tomó fieramente al que tenía sofocando del cuello a su compañero. Entonces la batalla comenzó entre estos dos. El lobo invasor se percató de que este era similar a él y no sería nada fácil matarlo. Así que solo esperaría un poco para que los otros eliminaran a sus presas y entre los 3 lo pudieran acabar. Si bien era cierto que tenían dominados al chocolate y al teniente, no sería tan rápida su muerte, porque estos oponían resistencia a pesar de no contar con una defensa sólida. Solo se revolvían para no ser tomados fuertemente de alguna parte de su cuerpo y morir rápidamente. Sin embargo, las mordidas los herían y resentían el dolor. Perdían movilidad, por lo que su fin estaba muy cerca. El sobreviviente pronto se envolvió con su contrincante. Estaban de igual a igual, porque sabía que era una batalla a muerte. Si él caía, sus compañeros no tendrían ninguna oportunidad al igual que él. A pesar de no contar con la experiencia en batalla de los enemigos, su herencia genética de su padre salió a relucir y sus embestidas brutales lograron hacer titubear a su enemigo, que a pesar de saber que este lobo extraño, amigo de los perros, era joven e inexperto, pero no podía confiarse, porque se dio cuenta de su potencia y que si era tomado por alguna parte, podría resentirlo. Así que mejor trató de esperar un poco, simulando embestir para dar tiempo a sus compañeros de apoyarlo. Sin embargo, el sobreviviente ignoró toda prudencia y su carácter lo venció, porque de inmediato brincó buscando la cara de su enemigo. El otro también se paró en 2 patas y lo enfrentó, pero el sobreviviente lo venció por peso y por potencia. Logró que éste doblara el cuello y lo atrapó del lomo. Lo sacudió varias veces para tratar de arrancárselo. La profundidad de la mordida fue suficiente para que le cortara algunos tejidos, y pronto el alfa de los depredadores resintió esta herida. Quiso nuevamente tomar posición frontal, pero el sobreviviente no estaba dispuesto a dejar ir esa garantía de triunfo que le costó mucha fuerza y que a pesar de la inexperiencia supo lo que tenía que hacer y volvió nuevamente a la carga, derribándolo para arrastrarlo varios metros sin que éste pudiera estabilizarse. Los otros, al ver que su líder era derrotado, quisieron apoyarlo para matar a este oponente desconocido pero muy peligroso, pero él fue quien dejó a su contrincante para irse contra el que tenía al teniente, y a este no le quedó de otra que defenderse, y pronto se dio cuenta de que fue un error recibirlo frontalmente, porque al igual que el otro fue derribado y mordido en el muslo con brutalidad. El líder de ellos quiso intervenir de nuevo, pero cojeaba de una pata delantera y solo gruñó para tratar de detener el ataque, que podría costarle la vida a su compañero. El teniente no podía sostenerse en pie porque estaba malherido y solo ladraba por instinto. El chocolate no estaba en mejor situación, pero por lo menos no estaba tan maltrecho y de pronto fue dejado libre por su enemigo, que también se dispuso a acabar con el único contrincante sano que les era de peligro. Sin embargo, no quiso enfrentársele al ver que su líder y el otro compañero no tuvieron buen resultado del desafío. Entonces escuchó
la detonación del arma de don Daniel, que venía apurado a ver lo que sucedía. Cuando se escuchó el sonido, dos de los tres depredadores se alejaron, uno de ellos malherido. Aunque se restablecerían, no quedarían igual, porque de ahora en adelante sabían que en ese lugar había un contrincante peligroso, demasiado para ellos. El líder de todos ellos no pudo avanzar demasiado por la herida, y el sobreviviente lo derribó por la espalda. Atrapó su cuello para morderlo con fiereza, sacudiéndolo con brutalidad. Cuando llegó su amo para darle el tiro de gracia, el invasor estaba agonizando, y don Daniel permitió que ese pequeño lobo café que encontró terminara su batalla, y no lo soltó hasta que éste no mostró indicios de vida. Era una bestia este lobo. Luego el amo vio a sus dos perros malheridos. El teniente, recostado, respiraba con trabajos. El chocolate estaba parado ladrando, pero sus movimientos eran torpes, porque había sido mordido bruscamente en patas y hombros. Solo el sobreviviente permanecía de pie, con la cabeza, las orejas y la cola levantada. Estaba a un lado de su víctima, mirando a los intrusos alejarse. En ese momento corrió para terminar lo que empezó, pero su amo lo llamó enérgicamente, y este regresó cabizbajo, pero gruñendo con furia. Solo se quedó aullando su victoria, mostrándole a todos los que llegaran que ahí se encontrarían con él. Don Daniel cargó al teniente que quién sabe si sobreviviría, mientras que el chocolate con trabajos le seguía el paso. El sobreviviente iba atrás, mirando constantemente la retaguardia. Esa noche don Daniel se dio cuenta de que su animal salvaje era algo especial, porque logró alejar a dos de su especie y mató a uno de ellos. Sus dos perros afortunadamente vivieron, pero fue gracias a la ferocidad y lealtad de ese salvaje lobo café enorme. Pensó que quizá las habladurías de la gente tenían razón, de que éste podría atacar un día a las personas, pero hasta el momento no daba indicios de hacerlo. Sin embargo, podría darse el caso, y si lo hiciera, pocos pudieran salvarse si los tomaba sin armas, porque recordaba a ese enorme lobo salvaje caído con el cuello destrozado por el sobreviviente. Cuando llegaron a su casa, los perros fueron atendidos por las heridas. El más lastimado era el teniente, que fue tomado al principio por dos, pero la oportuna llegada del más pequeño integrante del grupo, pero el más feroz, le salvó en ese rato de la muerte. Pronto lo recostaron y lavaron sus profundas heridas. El chocolate se postró a su lado para cuidarlo, mientras que el sobreviviente lo dejaron afuera por si estos volvieran. Pero estos no regresaron, porque recibieron una dura lección de aprendizaje. Al otro día se corrió la voz de que varios perros fueron despedazados por tres lobos que presentaron la misma táctica. Escucharon al principio los aullidos lejanos, y luego sus perros corrieron detrás de ellos, porque uno de ellos atraía a las mascotas y las llevaba afuera de la comunidad donde eran asesinadas. Don Daniel, al escuchar eso, señaló que sus dos perros estaban malheridos, porque también fueron atacados por tres lobos, solo que uno de estos fue muerto por su mascota salvaje. Los demás se quedaron incrédulos porque no creían que solo un lobo de caza amaestrado pudiera con uno salvaje, y menos que entre los tres no lo hubieran asesinado. Entonces don Daniel los llevó al lugar donde quedó el lobo boca arriba, con el cuello deshecho, y Jacinto, uno de los habitantes, señaló que era ese el que andaba por la noche, y que agradecía que el perro salvaje hubiera podido con uno de ellos, porque si no, estos se hubieran acostumbrado a meterse con los perros y luego con la gente. Tienes un buen cuidador, Daniel. Es muy peligroso para los lobos, y creo que también para las personas. Te aconsejo que lo saques con la gente para que los conozca y se haga obediente. No sé cómo se le puede hacer. Por lo pronto, estos lobos ya no volverán. ¿Qué mascota tan brava tienes? Ya está probada con los suyos y con los perros, ni para compararlo. Aunque estaba orgulloso del sobreviviente, también temía que el comisario le dijera que debía correrlo o llevarlo para la montaña, que era el lugar donde pertenecía, porque a lo mejor un día atacaría a las personas. Sin embargo, también le preocupaba el teniente, que era el más herido, y posiblemente moriría. Estaba preocupado porque la gente podría pensar también que él llamó a los de su especie para pelear, y por su culpa murieron muchos perros. Ese día se la pasó preocupado por muchas cosas. Sus hijas amaban a ese lobo salvaje que no había mostrado señas de querer lastimarlas, pero podía darse el caso. Pensó seriamente en separarse de él. Sin embargo, su mujer le hizo ver que esperara un tiempo para ver qué sucedía. Si se lo pedía a la gente, debía obedecer, porque encima de ellos
estaban las leyes para protegerse todos. Espero que este capítulo haya sido de su agrado. Por lo pronto, buen día, saludos a todos y cuídense.